¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a la clase de Derecho Constitucional Tributario, Tributario Constitucional. Mi nombre es Adrián Flores, soy docente de la cátedra y en esta ocasión me toca darle la bolilla número 8, vendría a ser del programa oficial de la materia. Vamos a desarrollar el tema sin perjuicio de que ustedes por su cuenta tengan la responsabilidad de estudiar la materia con la bibliografía oficial de la cátedra, que esto les sirva como una guía, una ayuda a esos fines. Bien, vamos a tratar de ser algo rápido en la clase por los tiempos que nos da el programa de esta plataforma Zoom. Bueno, comenzamos. Derecho tributario constitucional. Como ven en la placa, podemos decir, para arrancar, que como introducción, el derecho constitucional tributario estudia las normas fundamentales que disciplinan el ejercicio de la potestad tributaria y se encuentran en la Constitución. Y también estudian las normativas que delimitan y coordinan las potestades tributarias entre las distintas esferas de poder, nación y provincia. O sea que el derecho constitucional tributario es una parte del derecho constitucional y no por decir tributario lo podemos extrapolar a lo que es el derecho tributario. Ustedes ya han visto en las primeras bolillas lo que es la relación del derecho tributario con el resto de las materias. Ahora, este derecho o estas normas fundamentales que están integradas o se encuentran en la Constitución hace que el Estado tenga lo que se llama una potestad tributaria. La potestad tributaria, que es esa facultad, esa capacidad que tiene para crear los tributos, los impuestos, crear, modificar o suprimir los impuestos y también de que las personas cumplan todos los deberes instrumentales, digamos, para conseguir aquella finalidad de la creación de los tributos y el pago de los tributos. Esta potestad tributaria no es ilimitada. Tiene alguna característica. Primero que hay una relación de sujeción, de superioridad que el Estado frente al individuo que es el que paga los tributos. Esta supremacía que podremos decir. Y esta potestad, que es la potencial capacidad de realizar la creación de los tributos en forma coactiva, tiene límites, que lo podemos dividir en límites formales y límites materiales, que vendrían a ser los principios constitucionales que limitan esa potestad tributaria. El límite formal está dado sin lugar a duda y principalmente por lo que se llama el principio de legalidad o reserva de ley. Es un límite formal que se lo denomina formal en relación a los límites materiales, que son la capacidad contributiva, la generalidad, la igualdad, la proporcionalidad, la equidad, la no confiscatoriedad y la razonabilidad. También hay otros autores que incluyen otro tipo de límites como la seguridad jurídica, el control jurisdiccional o la libertad de circulación. El límite formal tiene sus antecedentes históricos bastante importantes, pero en verdad nace de lo que son las asambleas populares que de alguna manera se impusieron al poder del Estado para limitar ese ejercicio abusivo que tenía el Estado en el cobro de los impuestos. Hace referencia en los antecedentes a lo que es Inglaterra en el 1200, donde se le extrae a la monarquía determinados compromisos y obligaciones de no poder imponer impuestos si no es con algún consentimiento del pueblo. Vamos a desarrollar cada uno de estos en su momento. El límite formal que hemos mencionado recién tiene su sustento en los artículos de la Constitución 4, 17 y 19. En principio, no se agotan ahí.
son los que de su interpretación surge. Pero este principio de legalidad no es simplemente una normativa, esa normativa tiene que tener determinados requisitos para que pueda ser eficaz. Esa eficacia va a estar de alguna manera garantizada cuando la norma tenga los diferentes elementos que estamos viendo en la placa: el hecho imponible, el sujeto pasivo, activo, o sea, el sujeto activo siempre es el Estado. El quantum, la base imponible, la alícuota y las exenciones. Todo eso son los requisitos que tiene que tener ese principio de legalidad para que pueda ser efectivamente una garantía. A niveles constitucionales está también establecido que debe tener las infracciones y las sanciones que conlleva esa normativa. Y obviamente no es solo para los impuestos, sino que rige para todos los tributos, y los decretos y el Poder Ejecutivo no pueden alterar esas bases vía reglamentación o lo que fuere de las normativas legales establecidas para el establecimiento de nuevos tributos. ¿Cuáles vendrían a ser los límites materiales del impuesto, de esa potestad tributaria? En primer lugar, hablamos de la capacidad contributiva. ¿Y qué es la capacidad contributiva? Se les dice que es el límite material en cuanto al contenido de la norma tributaria, garantizando la justicia y la razonabilidad de su expresión. El artículo 4 dice que las contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso. El 16, la igualdad, que es la base del impuesto, es la igualdad entre iguales. Y el 75, inciso 2, que el Congreso puede imponer contribuciones directas que pueden ser proporcionales. Lo cierto es que la Constitución Nacional ya lo tiene establecido entonces en estos 3 artículos, básicamente, lo que es el principio de capacidad contributiva, que es esa actitud que tiene el contribuyente o el ciudadano de poder contribuir al pago de esos tributos. No lo consagra en forma expresa. El principio de capacidad contributiva sale implícito de la inteligencia y la interpretación de estos artículos. También hay una valoración teórica en el tema que lo que significa una discusión en la doctrina de si esa valoración teórica de noción económica o noción jurídica, pero a lo postre es un tema para desarrollar más extenso, y con los escasos 40 minutos que nos da esta plataforma no podemos incurrir en ello. La capacidad contributiva tiene al menos 4 implicancias fundamentales. Requiere que todos los titulares de medios aptos para hacer frente a un impuesto, salvo aquellos que por no contar con un nivel mínimo económico, todos deben hacerlo. Otro es que el sistema tributario debe estructurarse de manera tal que la mayor capacidad económica tenga una mayor participación o una participación más alta en las entradas de los tributarios del Estado. Es decir, que el que más tiene, más pague. No se puede hacer una selección de hecho imponible en base o a bases imponibles por circunstancias o situaciones que no sean abstractamente idóneas para reflejar esa capacidad contributiva. Y también podemos decir que en ningún caso el tributo o conjunto de tributo que cae sobre el contribuyente puede exceder la razonabilidad capacidad contributiva, la razonable capacidad contributiva. ¿Y qué es lo razonable? Que no se transforme en confiscatoria. Que ya vamos a ver cómo la Corte definió eso. Luego tenemos
como delimitación del concepto, el patrimonio mínimo que debe existir para que esa capacidad contributiva o de contribuir se efectivice en el pago. Lo dije recién, todo deben contribuir, el que más tiene más contribuye, el hecho imponible de ser idóneo y no una imposición caprichosa, y no debe exceder la capacidad contributiva. Vamos al principio de generalidad. Decíamos que no se debe, la generalidad debe incluir las siguientes situaciones. No puede ser eximido por razones de sexo, de nacionalidad, condición social o edad. Las exenciones son excepcionales y nunca cuestiones de privilegio. Veamos ahora los límites, dentro de los límites materiales, la igualdad. El artículo 16 hablaba de todos son iguales ante la ley, pero no se trata de una igualdad absoluta, sino de una igualdad que puede ser distinguido fundamentando en la capacidad contributiva. Igualdad entre iguales, porque como decían los autores, es tan injusto que dos personas con la misma capacidad contributiva contribuyan distinto como que los que tengan distinto contribuyen igual. También la evolución de la jurisprudencia ha permitido cómo se debe interpretar esta igualdad del artículo 16 de la Constitución Nacional. Y se puede, la igualdad esa que se defiende es a todo contribuyente que se considere objeto de un distingo discriminatorio o perjudicial, que no se funde realmente en una diferencia de capacidad contributiva. Y la equidad, que mucho no se puede decir de ello, ¿en qué sentido? Que representa el fundamento filosófico y ontológico de la justicia en la contribución o a la contribución. Es equitativo aunque no se pague lo mismo, porque puede haber diferencias de circunstancias entre uno y otro contribuyente, pero lo que se soporta es equidad en cuanto a la capacidad contributiva que se tiene. Hablamos también de la no confiscatoriedad, que surge del artículo 14 y 17 de la Constitución Nacional, y acá donde la jurisprudencia sostuvo el alto tribunal que los tributos son confiscatorios cuando sobrepasan el tope del 33% del patrimonio. Este porcentaje, que lo repito, no está establecido en forma expresa, sí surge de la evolución de la jurisprudencia. La no confiscatoriedad también tiene que ser interpretada no como un solo tributo, sino que puede ser el conjunto de varios tributos que sobrepase esa proporción establecida. Hablamos de la razonabilidad, que no significa otra cosa que una equivalencia entre el hecho antecedente y el hecho consecuente, es decir, entre una manifestación de riqueza y lo que tengo que tributar por esa manifestación de riqueza que el hecho imponible estableció en el mundo fenoménico. La no conflictualidad también tiene que ser no solo por un tributo que he dicho, sino por la sumatoria de los tributos. Esta razonabilidad y el control judicial, digamos, en un sentido estricto se entiende al fundamento de verdad y de justicia. Todos los jueces en competencia en el caso pueden declarar la inconstitucionalidad de las leyes sin perjuicio que la decisión que en última instancia corresponde a la Corte Suprema de Justicia, porque nuestro sistema constitucional y de guardia de la Constitución
es amplio y rígido. Podemos decir sobre la seguridad jurídica que las doctrinas actualmente dominantes establecen que la seguridad jurídica enfoca desde un punto de vista objetivo, que consiste para la opinión predominante en la garantía que la sociedad asegura a las personas bienes y derechos, y desde este punto de vista subjetivo en la convicción o confianza de que las personas de estar en extremo peligro o de daño, de riesgo de perder su patrimonio. Esa seguridad jurídica tiene que ser plena, debe saber el contribuyente a qué atenerse, y esto hace a la seguridad jurídica de no cambiar las normas en la mitad del juego, y en todo caso los cambios que tengan una razonabilidad basada en los hechos objetivos. Hasta acá lo que podría decir los principios constitucionales que limitan esa potestad tributaria que hace a las normas constitucionales que garanticen de alguna manera a los ciudadanos el no abuso del Estado en la creación de los tributos. Ahora vamos a ver rápidamente lo que es el régimen federal. Por un lado, tenemos que el derecho tributario y el régimen federal, primero la noción. ¿Noción de qué? Para la ciencia política, soberanía significa estar encima de todo y de todos. Y esto es un elemento básico para determinar esa facultad o potestad, porque la conjunción de territorio, población y gobierno es lo que se denomina la nación argentina. Y esta nación argentina tiene tres elementos básicos, que es, decía recién, la soberanía, que implica la suprema autoridad. No se concibe una autoridad por encima de ella. También independiente en el sentido de que no está sujeta al mando de otra potencia, incluso aún firmando los tratados internacionales están ratificados por el Congreso y deben ser ratificados por el Congreso para tener vigencia. Y es perpetua en el sentido de que se ejerce sin interrupciones y no tiene término de vigencia. Estas son las características de lo que es la soberanía que conlleva al Estado, territorio, nación argentina. Ahora, en cuanto al poder tributario, que ya habíamos dicho que es la facultad del Estado de exigir contribuciones, crear, modificar o suprimir, la potestad tributaria tiene, como introducción podríamos decir, una doble cara de nación y provincia entre sí y municipio. En cuanto a la nación y provincia, están constituidas la nación por una unión de las provincias que son autónomas y preexistentes a la nación, y por eso es que conservan todo el poder no delegado a la nación. Y la nación ostenta únicamente el poder delegado, según establece el artículo 121 de la Constitución Nacional. En cuanto a los municipios hubo una larga discusión si son autárquicos o autónomos. En un principio se estableció que eran autárquicos, pero ya después de la última reforma de la Constitución, no cabe duda que son autónomos, pero tienen una autonomía restringida. Esa bisagra la causó el caso de Rivademar con la municipalidad de Rosario. Rivademar era una empleada de la municipalidad de apellido Rivademar, que planteó esta situación, pero no de lleno en cuanto a si tienen o no autonomía, sino se trataba de una cuestión prácticamente
doméstica o laboral, simplemente que la Corte quiso meterse en ese fallo para tratarlo al tema y punto. Lo trató y estableció que las municipalidades tienen una autonomía restringida y la da las restricciones a las normativas provinciales, ya que las provincias tienen que garantizar el sistema municipal. Surge del artículo 5 también. Entonces, los municipios ya no son simplemente autárquicos. Poseen autonomía supeditada a las normativas provinciales, pero también esta autonomía no significa independencia, sino que no pueden ser privadas de los medios de subsistencia y las provincias deben garantizar los medios de subsistencia de las municipalidades. ¿Cuáles son las limitaciones constitucionales a los poderes tributarios locales? Bueno, acá hay que ver cómo surgió después de la reforma con más claridad lo que le llamamos cláusula comercial, cláusula de prosperidad y cláusula de establecimiento de utilidad nacional. Surge del artículo 75, inciso 13, que es facultad de la nación reglar sobre el comercio internacional e interprovincial. Y esta facultad no puede ser afectada por disposiciones impositivas locales. Esto no significa que las imposiciones impositivas locales no le puedan percibir algún tipo de tributo, sino que no debe tener la injundia como para imposibilitar la tarea. En cuanto a la cláusula de prosperidad, establece el artículo 75, inciso 18, que le compete a la nación todo lo que es conducente a la propiedad, bienestar y progreso de la nación. Podemos decir entonces que esta cláusula de prosperidad también significa un límite a la potestad de los poderes tributarios locales. Y por último, el establecimiento de utilidad nacional. Y vemos que la Constitución Nacional le atribuye al Congreso legislar sobre estos establecimientos de utilidad pública nacional. Puse como ejemplo aeropuertos, puertos, centrales de energía, etc. Un claro ejemplo podría ser YPF, Aerolínea Argentina, etc. Y entonces decimos que es de facultad del Congreso legislar sobre esos temas. Bien, el régimen puede provocar diferentes tipos de inconvenientes. Los inconvenientes que me refiero son inconvenientes de problemas de doble imposición impositiva, tributaria. Eso significa que se le imponga dos veces un tributo. No, significa que hay dos ámbitos de aplicación de la ley impositiva. Para solucionar este tipo de problemas, y después de numerosos fallos que la Corte ha ido evolucionando en su jurisprudencia, las principales soluciones se dieron primero por lo que es la separación de la fuente, que consiste en distribuir exactamente los tributos entre los distintos organismos de gobierno con la potestad tributaria en el tema. Eso es, por ejemplo, lo que hace Brasil. Hay otra forma que es la coparticipación, que en un estado puro implica que la autoridad central se hace cargo de toda la recaudación y luego distribuye todo o parte del producto entre las provincias, sobre determinados bases o razonamientos que corresponden según la contribución que haya tenido cada provincia a ese fondo común. Luego un sistema mixto que fue introducido por la reforma constitucional del 94 en nuestro país y ha quedado ya estructurado de la siguiente manera. Por un lado, se mantiene el sistema de separación de la fuente establecido en el artículo 4 y 75, inciso 2, y simultáneamente se otorga el rango constitucional al régimen de coparticipación, estableciendo las pautas de cuál va a ser esa funcionamiento de esa coparticipación. La Constitución Nacional establece en los diferentes artículos cuáles son las distribuciones de la potestad entre nación y provincia. La nación
a la nación le compete en forma exclusiva todos los derechos aduaneros, o sea, todos los derechos de exportación e importación. Esto no surgió de una simple conversación, esto tuvo en la historia argentina batallas como Pavón y Cepeda, y en virtud de ello se logró incorporar de nuevo Buenos Aires a la nación y realizar esas incorporaciones en la Constitución. También le corresponde a la nación los indirectos en forma concurrente con las provincias y lo puede hacer a los directos también en forma excepcional y transitoria. Las provincias entonces conservan los indirectos en forma concurrente con la provincia y los directos en forma exclusiva, que por supuesto que en la realidad eso no se da. No se da porque, por ejemplo, un claro ejemplo de ello es el impuesto a la ganancia, que hace décadas que viene siendo recaudado y redistribuido por la nación, y ninguna provincia dijo nada al respecto, y es una infamia realmente de no cumplimiento de la Constitución a ojo vista y consentida por todo el mundo. Quizás porque únicamente controlado por la nación se iba a poder tener una cierta eficacia en la recaudación y distribución de esos ingresos. Pero en rigor de verdad la Constitución acá no se cumple, como en otros tantos lugares. Esa coparticipación tiene una forma de distribución, que es la que figura en la placa, que por razones de tiempo no tiene sentido que la repita. Está ahí derivada de la 23.548. Muy bien. Las potestades tributarias de los municipios. Como habíamos dicho, los municipios no son más simplemente entes autárquicos, sino que tienen una autonomía restringida, no originaria, sino derivada de las provincias. En cambio, la nación y la provincia la tienen originaria. Y junto con el caso Rivademar, también se discutió más recientemente, no junto, sino a consecuencia del caso Rivademar, también se discutió el tema de esa autonomía y también fue en la propia municipalidad de Rosario. Y para ser coherente con la decisión o con la interpretación de una autonomía restringida, también se ve que de la inteligencia del artículo 5 y 123, entre otros, como el 75, 13, 18 y 30, los municipios tienen esa autonomía restringida y también tienen asegurado el sistema y su subsistencia por vía de las normativas provinciales. La forma muchas veces de resolver también la coparticipación no es la única a la que hemos dicho o adoptado nosotros, sino que existen otros medios que en la legislación comparada y en los países de Latinoamérica también han tomado distintas posturas. Ya mencioné la de Brasil, que es la separación de la fuente. Por otro lado, los municipios pueden cobrar otro tipo de tributos, que son las tasas, y de cuál pueden llegar a ser un monto interesante y bastante importante para la subsistencia del municipio. Bien, hasta acá hemos visto lo que es el derecho tributario constitucional, o mejor dicho, derecho constitucional tributario. Los problemas de doble imposición que surgieron entre las provincias, que originalmente fue en la ciudad autónoma, lo que hoy es la ciudad autónoma de Buenos Aires y la propia provincia de Buenos Aires, y a medida que se iba evolucionando en la economía, terminó siendo entre las demás provincias, se lo hizo mediante el convenio multilateral, que ya más atrás le puse una placa
ese convenio multilateral establece cómo se va a dividir el monto integrado por la recaudación de los tributos a una misma empresa que tiene en varias jurisdicciones actividad económica. Bueno, por ahora es todo y en la próxima clase, la bolilla 9, va a ser la misma metodología. Espero que le haya servido y que sobre todo le sirva para recurrir a la bibliografía oficial de la cátedra a ahondar los conocimientos. Gracias y será hasta la próxima clase.